Buenas tardes. Aquí estamos otra vez, otro Shabbat Shalom, con todo gusto, con el anhelo de aprender de otro de los salmos. En este caso no es un salmo de David, pero está involucrado David. Hoy estamos a septiembre 30, último del año. Se nos fue septiembre, con la buena voluntad de Dios que nos permitió vivir hasta este mes de este año y pidiéndole siempre sus bendiciones y su protección. Entonces vamos a poner este estudio en las manos del Padre. Gracias te damos, Padre, por permitirnos estar aquí otra semana con esta bondad tuya de darnos vida y salud y oportunidad para estudiar este salmo. Gracias, Padre. Gracias porque no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado la casa. Gracias porque tu buena voluntad. Te pedimos que tú seas el dueño y señor de este estudio bíblico, que sea, que seas tú hablando a través de nosotros y que no se diga nada en contra de tu voluntad, que todo sea exactamente como tú lo tienes escrito. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo venga y hable a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Muy bien. En este caso, vamos a ver el Salmo número 42. Entonces, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos el Salmo 32? O sea, 10 más que el anterior. Dice, el Salmo se titula Mi alma tiene sed de Dios. Dice que está dirigido al músico principal, que es otro masquil. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos masquil y ahorita vamos a repetir qué significa? Y lo escribieron los hijos de Coré. Por si no se acuerdan, los hijos de Coré no necesariamente son los hijos así directos de Coré, porque de Coré para acá han pasado muchos años, pero Coré fue aquel primo de Moisés que se rebeló en contra de él y de Aarón y dijo, ¿y por qué? ¿Por qué nada más ustedes están en el liderazgo? Viendo el árbol genealógico, pues él era primo, también él podía estar, pero Moisés le dice, pero es que así fue la decisión de Dios. Y entonces Coré no está de acuerdo, junta gente y los pone en contra de Moisés, pero al final de cuentas Dios le muestra que es Moisés y Aarón los escogidos por él, pero él no está de acuerdo. Y Coré, desgraciadamente, es muerto por un fuego que le llegó ahí y todos sus seguidores fueron tragados por la tierra, excepto algunos de sus hijos que no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Bueno, los que escribieron este salmo son de las generaciones de Coré. Y vamos a empezar, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Acuérdense que así, aquí ciervo es un animal con unos cuernos preciosos que tiene. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Ay, qué precioso está este versículo. Yo me imagino que ustedes se lo saben de memoria pero fíjense bien, la persona que está escribiendo esto, el salmista, está en una depresión tremenda. Y ahorita vamos a ver por qué está deprimido. Pero imagínense, está clamando por Dios, así como un ciervo clama por agua. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla para ver algunos ejemplos. Aquí tenemos que estamos en el Salmo
42. Y es un salmo que nos va a enseñar acerca de lo que es la depresión, cómo se siente una persona deprimida. Y también nos va a enseñar a cómo salir de la depresión. Eso es lo mejor que puede haber. Es un masquil. En hebreo se dice masquil, pero es un salmo concientizador o didáctico o que enseña, que nos deja una enseñanza y una sabiduría de lo alto. Está escrito por los hijos de Coré. Ay, Coré. Me equivoqué, le puse la L, quítensela por favor. Es Coré, sin la L. Muy bien. Entonces dice en el versículo 1 y 2, aquí el salmista le habla a Dios. O sea que en este salmo, algunos versículos van a ser dirigidos a Dios, otros dirigidos hacia Él mismo y otros dirigidos hacia el público, donde da recomendaciones. Pero en este salmo, los versículos 1 y 2, el salmista le habla a Dios y dice, como el siervo brama, el siervo, el animalito, por corrientes de aguas. Aquí está la flecha esta que dice que el siervo brama por corrientes de agua. Mi alma clama por Dios. Está haciendo una comparación. Esto es instinto de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el salmista está en una depresión, en una necesidad tremenda por encontrar las aguas vivas que nos ofrece el Padre Todopoderoso. Aquí les puse una foto del ciervo. ¿Ven qué belleza de cuernos? Vamos a ver qué dice Jesucristo, Yeshua, en Juan 3, 7:37. Exactamente está sucediendo esto en lo que estamos nosotros viviendo ahorita, que son la semana, los 7 días de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Entonces, vamos a ver. 7:37 dice, en el último día y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Es la fiesta de Sukkot o los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que esto es antes de la crucifixión. Pero Yeshua ya les está advirtiendo, el que tenga sed, venga a mí, y de mí recibirá agua viva. Muy bien. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 3b. El versículo 3b. Estamos, acuérdense, en el Salmo 42. Salmo 42. Ya leímos como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo podré venir a presentarme delante de Dios? Y el versículo 3, que es el que vamos a ver ahorita. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que una persona en depresión generalmente no puede comer. Está imposibilitado. Dice que su pan, su comida, su alimento eran sus lágrimas de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esto es lo que estamos indicando aquí en esta imagen. Dice, ¿dónde está tu Dios?
les están diciendo aquí al salmista, ¿dónde está tu Dios? Si tanto crees en él, ¿por qué no viene y los rescata? Esta burla incrementa el grado de depresión en el que estaba. Bueno, vamos a ver, ¿a qué se está refiriendo este salmo? Recuerden cuando vimos a David. Ya pasó lo de David y Betsabé, que llegó Natán, el salmo pasado recordamos eso, que llegó el profeta Natán y le dijo a David que había una persona que tenía una sola ovejita y de repente llegó uno que tenía muchos y se lo hizo quitar. Y David dijo, ese es un maldito, que lo maten porque le quitaron su única ovejita. Y Natán le dijo, ese eres tú, porque tú le quitaste a Urías la única esposa que tenía, llamada Betsabé. David se pone tremendamente mal, llora, se arrepiente, se inclina a tierra porque él ha descubierto, se le han quitado el velo de sus ojos de que ha cometido un gran pecado o varios grandes pecados. Muy bien. Bueno, pero pasa el tiempo y este David tiene varias esposas. Una de ellas es una hija de un rey egipcio y de ahí nace un hijo que se llama Absalón. Absalón, cuando se hace mayor, se rebela en contra de su padre y quiere quedarse con el reino. ¿Qué hace Absalón? ¿Qué hace? Se va a Hebrón, que es donde David empezó con su reinado, ahí lo empezó, y ya después se fue a Jerusalén. Entonces, entonces David, perdón, Absalón empieza a juntar gente allá en Hebrón y a decir que él es el rey, que se olviden de David, que él es el que va a continuar con el reinado. Y empieza a juntar mucha gente. Y Absalón era de tan buen parecer que también tenía mucho, mucho atractivo, igual que su padre David. Más que este era más alto y una cabellera muy larga. Este Absalón, después de que ya tiene bastante gente en su favor y tocan las trompetas y también se trae con él gente de la iglesia y, y también se trae gente de la iglesia y entonces del templo, perdón. Y así es que todo mundo cree que verdaderamente es una persona que Dios ha puesto, pero no. Bueno, David todavía está en su palacio, tranquilo. Claro que sí escucha todas las cosas que Absalón está haciendo y cómo quiere quitarle el reino. Pero ahora, de repente, Absalón se sale de Hebrón, empieza a caminar rumbo a Jerusalén y dice que ahí va a quitar a su padre y a todos sus seguidores. Entonces, todos empiezan rápido a empacar un poquito, pero muy poquito, y se salen a la carrera. David, sus seguidores, sus esposas, sus hijos, se salen a la carrera y, y, y empiezan a dejar el palacio. Eso es lo que está sucediendo en este salmo escrito por uno de los hijos de Coré. Por eso es tanta la depresión, porque imagínense tenerse que salir y así con las ropas que traían. Y duró ese exilio del palacio 7 años. 7 años, fue bastante lo que tuvieron que batallar y se cruzaron el río Jordán, se pasaron del otro lado para que fuera más difícil que los que estaban en contra de ellos los siguieran. Bueno, ese es el contexto de lo que está pasando en este salmo. Por eso hay tanta, tanta tristeza. El salmista está alejado de la casa de Dios. ¿Dónde estaba la casa de Dios en este caso? En esa casa de Dios era donde estaba el arca del pacto.
Y en el arca del pacto está representando la presencia de Dios. Por eso, estas gentes que ahorita están caminando y que están muy tristes por la depresión de andar en exilio, porque Absalón se apoderó del palacio. Y no solamente eso, a Absalón se, se acostó con las concubinas de David, lo cual es terriblemente mal. La casa de Dios en aquel entonces era chiquita, chiquita. Era todo lo que David había hecho. Él tenía un palacio, pero le dijo a Dios, mira, qué casa tan chiquita tienes tú, permíteme hacerte un templo precioso. Y David le dijo, no, tu hijo Salomón es el que va a construir el templo, porque tú has matado a muchas gentes. Y así fue. Bueno, aquí tenemos una foto de cómo era el templo de Dios. Era nada más una carpita, pero ahí estaba el arca del pacto. Para David fue muy importante trasladar el arca del pacto desde Hebrón hasta Jerusalén. Y se acuerdan cuando el día que David la hizo transportar, bueno, hizo una fiesta después y bailaba, muy contento por todo esto. Bueno, aquí tenemos esa arca del pacto por la que están totalmente añorando los que están escribiendo este salmo. Y aquí está toda la gente muy feliz por tener la presencia de Dios. Aquí tenemos el palacio de David. Bueno, son dibujos según lo que indica la Biblia. Era un palacio bonito, no exagerado como el de Herodes, pero era un palacio bonito. Acuérdense que Jerusalén está en una montaña, así es que todo es este, arriba. Y todas estas rocas que pusieron aquí fueron para evitar que la gente pudiera tener acceso. Pero si ustedes van a Israel, ahorita solamente esto es lo que queda del palacio de David. Eso es todo. Y es el palacio por el cual están añorando. Aquí tenemos a Absalón, que al final de cuentas, después de 7 años de haberse apoderado del palacio de su padre, y no nomás del palacio, sino también del puesto, eh, no cesó de andar buscando a su padre y quererlo matar, su ejército y él. En una de estas estaba en su caballo y se le atoraron los cabellos porque tenía una grande cabellera, muy larga. Se le enredaron los cabellos en una rama. El caballo siguió, entonces él se quedó colgando. Después vino Joab, que era el general del ejército de David, y a pesar de que David le había dicho, no le hagas daño a mi hijo Absalón, no le hagas daño, pero Joab traía ya mucho rencor en contra de Absalón y le metió 3 jabalinas hasta que se murió. Uf, cuando le dijeron a David que su hijo había sido muerto de esa manera, fue una tremenda tristeza para David. Esto es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos leyendo este salmo escrito por los hijos de Coré. Acuérdense, los hijos de Coré eran los cantores en el templo, entonces también salieron junto con David en aquel grupo que iban saliendo por el exilio. Creo que aquí tengo una foto, se las voy a enseñar de una vez. Aquí está. Aquí está toda la gente, aquí va David, acá está el palacio de David, todas estas personas fueron con él, y aquí está este hombre malvado en contra de David, aventándoles piedras, y se llama Simei, y él les estaba diciendo, ándale David, eso te pasa, eso te pasa por andar haciendo pecado, tremendos pecados que hiciste. Esa es la causa.
Qué bueno que te están sacando de tu palacio. Bueno, no, 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 palabras malditas no le faltaron a este hombre. Y entonces, los que estaban protegiendo a David, al rey David, le dijeron, ¿quieres que lo matemos? Y él dijo, no, no, muy probablemente Dios quiere que yo escuche todas esas palabras de él porque me las merezco. Ok, bueno, así fue como sucedió. Ok, vamos a ver entonces, vamos a continuar aquí con el Salmo 42. Nos quedamos en el 3. Ahora el 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, derramo mi alma es un estado de tristeza tremendo, de cómo yo fui con la multitud. ¿Cuál multitud? Toda esa multitud que va saliendo con David, todos ellos, dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Ellos, los cantores, los hijos de Coré, atraían a la gente para ir a la casa de Dios a cantar, a alabarlo, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora, y ahora estamos aquí pasando unas penurias tremendas porque andan huyendo de Absalón y de su ejército. Y tienen que esconderse en donde puedan para que no lleguen los contrarios y los maten. Por eso dice, cómo recuerdo, cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mucho ojo, porque aquí él se está hablando a sí mismo. Es una persona que está deprimida. Es una forma para que nosotros aprendamos lo que tenemos que hacer cuando estamos deprimidos. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué tengo que hacer? Espera en Dios, dice el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Fíjense bien, aquí dice, el salmista nos da la definición de depresión en el versículo 5. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la definición? La palabra, ¿por qué te abates, alma mía? Significa, ¿por qué te desalientas, alma mía? ¿Por qué te debilitas, alma mía? ¿Por qué te derrumbas, alma mía? Acuérdense que aquí se está hablando a sí mismo. Y él en su depresión tiene que salir adelante y sabe quién lo puede ayudar. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te intranquilizas, alma mía? ¿Por qué te trastornas dentro de mí? Una persona deprimida tiene, fíjense bien, tiene un sentimiento de infelicidad. Claro, pues están en exilio, están huyendo, están viendo cómo salvar su vida. Tiene un sentimiento de infelicidad. Número 2, como quien lleva una constante carga pesada. ¿Han estado ustedes en depresión? ¿O han tenido a alguien ahí cerca de ustedes que está en depresión? Yo sí lo he tenido. Es una tristeza ver a las personas ahí encerrados en el cuarto que no quieren nada, ni comer, ni salir, ni hablar, nada, porque están llenos de infelicidad, como que llevan una constante carga pesada. Número 3, con un cúmulo de pensamientos distorsionando el juicio correcto. Y piensan una cosa y se pasan a otro pensamiento, de uno a otro, de uno a otro. Todos pensamientos distorsionados porque están demasiado mal dentro de sí. Todo lo cual los hace sentir sin esperanza. Una persona deprimida no tiene esperanza. Así es que este salmo nos va a ayudar a cómo poder ayudar a alguien que tenga depresión. No se les olvide. Ok, muy bien. Ahora
Dice, de la depresión se pasa al desánimo, se le pasa a la depresión y luego a la desesperación. Y aquí en la desesperación es donde a veces, muchas veces, sucede que se quieren matar, que se quieren ahorcar, que se quieren asfixiar. Bueno, hay muchísimas. Entonces, cuando ustedes estén en depresión, acuérdense lo que dice el salmista. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. ¿Qué significa eso de que aún he de alabar? Muchas personas dicen que hablarse a uno mismo es la primera señal de locura, cuando uno se está hablando a sí mismo. Pero el versículo 5 dice que es para sanidad. Fíjense bien, porque el salmista reconoce que su ayuda viene de Dios. Entonces, cuando está diciendo, no, alma mía, no te abatas, no te turbes dentro de mí, espera en Dios porque aún tengo que alabar. ¿Qué significa aún tengo que alabar? Espera en Dios porque aún he de alabarle, aún he de agradecerle, aún he de confesarle. ¿Confesarle qué? Confesarle que tú eres grande, poderoso, que tú todo lo puedes y que yo soy una persona que está mucho más abajo que tú, mucho más abajo, pero tú eres el que me puede sacar de aquí, reconocerle quién es el Todopoderoso, el que en otras ocasiones nos ha sacado de la depresión y en esta nueva ocasión también. Qué ejemplo tan fabuloso el versículo 6. Fíjense bien, vamos a ver. Versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida. Se está hablando a sí mismo. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Por lo tanto, dice, por lo tanto, estoy abatido, estoy turbado. Por lo tanto, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Emonitas, desde el monte de Misar. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabar. Y luego empieza a decir, ¿por qué? Por por lo tanto me acordaré de ti. ¿Desde dónde? Acuérdense, vamos a mostrar el mapa para que ustedes se den una idea. Este es el mapa de Israel, ¿ok? El monte es de Mizar y los montes Hermonitas están acá mero arriba. Desde ahí, desde el monte de Hermón, el monte Hermón, desde ahí caen las cascadas que vienen a llenar de agua el río Jordán y después vienen a llegar al Mar Muerto. Aquí tenemos una foto del monte Hermón, muy alto, del monte Hermón. Se viene todo el agua para llenar el río Jordán. Aquí tenemos el mar de Galilea y sigue y sigue y sigue el agua hasta el Mar Muerto. Ese es lo que está diciendo el salmista. Aquí tenemos el río Jordán. Acuérdense que el río Jordán es es muy variable porque a veces tiene muy caudaloso y a veces no. Todo depende de las temporadas de lluvia. Ok, entonces vamos a volver al versículo 6. Dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Pero qué ejemplo tan maravilloso, porque no reniega el salmista. Sí, estoy abatido. Sí, estoy turbado. Sí, pero por lo tanto me acordaré de ti. ¿Desde dónde? Desde donde estoy aquí, porque acuérdense que van huyendo y ahora ya pasaron
el río Jordán, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, ese monte tan alto de donde viene el agua, desde el monte Mizar. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Esto ya lo vimos? Ok. Qué ejemplo tan fabuloso, dice el versículo 6. Dios mío, mi ser está abatido en mí, estoy deprimido, estoy triste, estoy abatido. Por lo tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte Hermón, desde el monte Mizar, que es lo que ya vimos. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 7. Versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, si ustedes lo leen por primera vez, como lo están haciendo ahorita, dicen, ¿qué es esto? ¿Pero qué significa todo esto? No entiendo nada. No, no entendemos nada porque este salmista está escribiendo con metáforas. Metáforas es como decir, está lloviendo a cántaros. Pues no, no están lloviendo cántaros, pero significa que está lloviendo muy fuerte. Esa es una metáfora. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 7 y ahorita lo vamos a explicar. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo. Aquí tenemos un abismo profundo. Llama a otro, lo hace traer. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas y cae del abismo cae el agua de las cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todo lo que tenía que pasar, todas las tristezas, todas las penurias ya han pasado sobre mí. Muy bien, eso es lo que significa. Vamos a ver qué significa. Dice lenguaje poético y con metáforas, o sea, lenguaje figurado. El versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el salmista. O sea, las aflicciones son más allá de lo que se puede sobrellevar. Es todo lo que significa esto. Las aflicciones que nos han tocado vivir es más allá de lo que puedo sobrellevar. ¿Por qué? Porque los exiliados de Jerusalén, David y sus seguidores, junto con los hijos de Coré, aquí sí lo escribí bien Coré, esperaban por la ayuda de Dios, mientras que sus enemigos se burlaban de ellos y los perseguían. Un problema tras otro. Se sentían como en un océano sin fondo de sufrimiento y desesperación. Ellos sienten que necesitan de la grandeza de Dios. Y la tendrán, ya vamos a ver que la tendrán la ayuda de Dios. Pero fíjense bien cómo si están expresando su tristeza, su dolor, su desesperación, pero siempre recalcan, pero Él me va a ayudar. Él nos va a ayudar, el Padre Todopoderoso. Bueno, vamos a continuar, dice, pero de día mandará yo, Jehová, su misericordia. Aquí está la esperanza. Nunca se quitan de tener esta esperanza. Pero de día mandará yo, Jehová, su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en depresión? Lo que dice aquí los hijos de Coré, buscarlo a Él, esperar en Él, alabarlo a Él. Y en estos 7 años que anduvieron en exilio David y sus seguidores, si ustedes vieran cuántas personas los ayudaron, iban en el camino y les llevaban comida porque sabían que no traían nada que comer. Y hubo un rey del otro lado del Jordán que los ayudó y les dio posada por mucho tiempo. Eso lo encuentran en Segunda de Samuel, de los capítulos 15 al 18. Pero no lo vamos a leer aquí todo porque
sería mucho. Pero ya les platiqué la historia. Bueno, esta foto ya la habíamos visto. Aquí están recién saliendo de Jerusalén, pero los maltrataron mucho, los apedreaban. Versículos 9 y 10. Otra vez se habla a sí mismo. Dice, diré a Dios, ¿qué le va a decir? Roca mía, roca mía. Eh, esta roca que viene en hebreo es una roca que es eh, inconmovible, una roca inconmovible, como se le denomina a Yeshua, que es la roca de nuestra salvación, es inconmovible, siempre está, eternamente. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Fíjense bien, aquí se está hablando otra vez a sí mismo en los versículos 9 y 10. Pero él recordando que Dios es su roca, una roca inconmovible. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. ¿Se acuerdan que en el salmo que vimos el sábado pasado también hablaba de los huesos que estaban secos? Y vimos que en los huesos existe una cosa muy importante que es la producción de las células rojas. Entonces, si el salmista está hablando de que están hiriendo sus huesos, esto de verdad está mal, muy mal. Pero lo bueno, lo que está muy excelente es lo que viene a continuación. Versículo 11. Otra vez, el salmista tiene sus ondas y tiene sus subidas, tiene sus ondas y tiene sus subidas. Y el salmista aquí va a subir y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en depresión? ¿Qué tengo que hacer cuando los enemigos me buscan? ¿Qué tengo que hacer cuando todos me apedrean? Aquí dice, espera en Dios, porque aún he de alabar, aún he de confesarlo, aún he de reconocer quién es el Todopoderoso. Y también dice, salvación mía y Dios mío. Ese es lo que nos enseña el Salmo número 42. Aquí se automotiva el salmista. Dice, esperen en Dios, porque aún he de alabar. Tengo que volver a alabar. Y voy a volver a su santo, la tiendita donde tenían el arca del pacto. Y Dios mío, tú eres mi salvación. ¿Por qué este es un salmo concientizador o didáctico? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este salmo? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué es un salmo masquil, concientizador o didáctico? ¿Qué nos enseña el salmo? Hola, mi Anita. Ah, Martita, ¿cómo estás? Bien, mi Anita. Ok. Martita, ¿vas a decir algo? Yo creo que la palabra de Dios, la única que realmente nos da aliento y que nosotros mismos tenemos es que refugiarnos, confiar Casi en no Dios casi y no se debemos escucha, buscar su Martita. palabra para... Martita, casi no se escucha. ¿Puedes hablar más fuerte o acercarte al micrófono? Ahí, mi almita, Ahora sí ya, ahora sí ya. Ajá, que esta palabra nos enseña que realmente debemos confiar y refugiarnos y buscar la palabra de Dios, porque allí es donde encontramos el aliento ajá, para poder levantarnos pues, de todas las cosas que nos vengan y así van a ser más llevaderas, ¿no? ajá, exactamente. Siempre
esperar en Él. Gracias, Martita. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a bendecir este estudio bíblico para poder después platicar un ratito. Gracias te damos, Señor Padre, porque tú nos has bendecido y has bendecido tu palabra para que sea de enseñanza para nosotros con este salmo que, que nos permitieron los hijos de Coré aprender acerca de la depresión. Gracias, Padre Santo, porque siempre vemos tu mano preciosa en todo lo que escribes, de lo que mandas escribir. Bendícenos en esta semana, llévanos a los diferentes lugares y tráenos con bien a la casa. Protege a nuestras familias y te pedimos por las personas por las que estamos intercediendo, para que tú las atraigas con cuerdas de amor y para que tú les quites el velo de los ojos y puedan ver las maravillas que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver gracias a tu buena voluntad, solamente porque tú eres maravillosamente misericordioso. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ponerle aquí.